Vamos a otras informaciones. Esto lo comentábamos en nuestros titulares. La Contraloría General de la República detectó irregularidades por gasto electoral y transferencias otorgadas por 6 gobiernos regionales. Hizo un barrido de un periodo de tiempo bastante corto, entre enero y septiembre del 2024. Se trata de los gobiernos de la región metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes. En el caso de la región metropolitana, le comentábamos hace poquito el comunicado que emitió el gobierno regional metropolitano, donde ellos descartan, entre otras cosas, el haber utilizado parte de estos recursos en fondos de campaña. Queremos saber qué pasa en otro de estos gobiernos regionales. Estamos con el gobernador de la Araucanía, René Zafiro, quien saludamos a esta hora de la tarde. Gobernador, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Atento aquí a lo que usted nos puede decir a propósito de esta nueva investigación que realiza Contraloría. En el caso de la región de la Araucanía hay algunas irregularidades que detecta que nos gustaría que usted nos diera su versión. La Contraloría comprueba en el GORE, y le leo para que también la gente, porque esto se conoce hace muy poco, la gente tenga la información y su respuesta. Contrató la Gobernación de la Araucanía directamente a la empresa Ananda Comunicaciones S.p.A. para los servicios de, comillas, asesoría de inteligencia e investigación de la opinión pública digital, pagando un total de 49.950.000.000, redondeémoslo. De lo cual se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana a su figura, a la figura del gobernador regional. Este es uno de los cargos. Situación que no se ajusta al principio de probidad. Perdón, Iván, discúlpame. Creo que es necesario aclarar algo. Déjeme leer termino el punto. Termino el punto y usted me lo dice de inmediato. Previo a eso, estamos hablando del ex gobernador. Ya, perfecto, listo, ya, fantástico. Esta situación no se ajusta al principio de probidad, por lo cual, sí, usted asumió ahora, por lo cual la CGR formulará el reparo por el total del dinero aludido. También, incluye que el gobierno regional contrató por medio de un trato directo injustificado, periodo anterior también, al proveedor de Sociedad de Servicios de Transporte y Logística S.p.A. por un monto de 69.537.672 sin la debida justificación de dicho valor, y también se comprobó que se autorizó bajo la modalidad de trato directo a una firma de abogados denominada Asesoría Civil y Compañía por una suma de 400 UF. Estas irregularidades ocurren en el periodo descrito, que es del año pasado, entre enero y septiembre del 2024. Sí es. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Lo que ocurre es que la Contralora General, doña Dorothy Pérez, está haciendo lo que el Ministerio Público no ha hecho. Y el fiscal de las causas que se están investigando durante mucho tiempo no ha hecho. Te quiero citar una cifra. Esto que tú me has mencionado es un informe reciente, esto es de hoy, pero hay una cifra que es demoledora para la región y que tiene que ver con lo siguiente. El fiscal nacional anticorrupción hace un par de meses atrás dijo que se estaba investigando en todos los gobiernos regionales del país una cifra levemente superior a los 70.000 millones de pesos. 70 millones de dólares. Y que de esos 70.000 millones de pesos, 44.000 millones correspondían a la región de la Araucanía. Entonces aquí hay episodios de delitos cometidos respecto de los cuales muy poco se ha avanzado porque no ha habido voluntad del Ministerio Público para hacerlo y porque los fiscales no han hecho la tarea, sino que la ha tenido que hacer la Contralora ahora para que esto trascienda, que hablan de ese volumen, de esa magnitud de eventuales delitos cometidos en la región más pobre del país. Gobernador, cuando uno hace el cruce y ve, por ejemplo, el caso Fundaciones, también uno de los casos más cuantiosos desde el punto de vista de la asignación de recursos también ocurre en la región que usted encabeza hoy día, en el periodo administrativo anterior. ¿Por qué esta laxitud en el uso de los recursos? ¿Qué es lo que usted ha detectado? A ver, hubo 3 años y medio de desde mi punto de vista, abuso constante que denunciamos reiteradamente y que los medios nunca recogieron. Por eso digo que la labor de la Contralora Nacional es vital, porque de alguna manera vuelve a restablecer una suerte de credibilidad y confianza en la ausencia de impunidad cuando se afectan los bienes públicos. Creo que en el caso particular de la Araucanía ha habido una lógica de permanente acciones relacionadas con transferencias multimillonarias de recursos a privados
respecto de los cuales no se ha podido dar cuenta. ¿Esto por Y trato esas directo, por vía de investigaciones poco licitaciones? avanzan. ¿Por trato ¿Perdón? directo, por la vía de licitaciones, por asignaciones directas? Solo asignaciones directas a privados, a fundaciones privadas. Estamos hablando de fundaciones respecto de las cuales hay un diputado desaforado. Estamos hablando de fundaciones en que hace un par de El semanas el diputado Ojea, ¿no? propio ex gobernador, sí, claro, de fundaciones respecto de las cuales fue citado a declarar hace poco más de 2 semanas el propio ex gobernador como imputado en una causa por Luciano dos Rivas. mil millones, sí, en una causa por 2.000 millones de pesos. Entonces, yo tengo la impresión que ya es tiempo de que todo el sistema público se ponga las pilas y empecemos a lograr limpiar este aire maloliente que circula desde Arica a Punta Arenas y que tiene a los chilenos muy distantes y muy desconfiados de los asuntos públicos. Gobernador, hay una mirada que es bien crítica a propósito de cómo se ha descentralizado. Bueno, el gobernador Orrego, que estaba en el periodo anterior y en el actual, él fue reelecto, de cómo se han utilizado los recursos, porque efectivamente el afán de descentralizar ha quedado bien en contradicho a propósito de estos millonarios traspasos de recursos que muchas veces se hacen por asignación directa, sin licitaciones, y que tanto en este informe de Contraloría como en las investigaciones que lleva el Ministerio Público adelante, algunas de ellas que han avanzado, otras no tanto, se demuestra que muchas veces eran o fundaciones o sociedades o cercanos a la autoridad del gobierno regional que recibían estos millonarios recursos. ¿Es plata que sencillamente se pierde o que se puede recuperar eventualmente? En algunos casos se podrá recuperar, pero En el caso de la la regla Araucanía, general, la regla general es que se pierde, porque la forma de recuperarlo es a través del Consejo de Defensa del Estado mediante acciones penales que inicia el Consejo de Defensa del Estado, también en el caso de la Araucanía, pero fundamentalmente a través de acciones civiles. Y nosotros sabemos que uno puede demandar civilmente a una persona, ganar el juicio y al momento de hacer efectiva una sentencia, ese demandado no tiene bienes con que responder. Y uno se queda con una linda sentencia para enmarcarla y con la satisfacción de haber ganado el juicio, pero no recupera un peso. usted, perdón, Entonces, ¿usted sabía de esta investigación que lleva adelante la Contraloría en el caso de la Gobernación Regional de la Araucanía? Y sí, los claro, montos. porque es absolutamente porque desde el primer día nos hemos encargado, dije, de ordenar y limpiar la casa. Y además, con la unanimidad del Consejo Regional, contratamos una auditoría externa que se está llevando a cabo, que nos va a permitir tener aún más claridad respecto de estos y otros temas que también están pendientes de investigación. Gobernador, ¿falta o no falta voluntad del Ministerio Público para avanzar en la investigación? Porque en el caso de la Araucanía, por lo menos en el caso fundaciones, sí se ha avanzado con formalizaciones e incluso detenciones. ¿Se le ha puesto suficientemente atención a cómo se llevó adelante el trabajo desde la gobernación? Creo que ha faltado voluntad para avanzar con toda la información que tienen. Digo, y puedo decir esto porque como gobernador he entregado toda la información solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, por la Contraloría y por el Ministerio Público, con el objeto de que estos procesos avancen. Ahora, reitero, hace un par de semanas el exgobernador fue citado a declarar como imputado y el fiscal de la causa ha señalado que va a estudiar eventuales formalizaciones. Pero este es un proceso que viene desde 2024. Ahora, gobernador, perdón, cuando se produce el cambio en la gobernación, ¿se produce ese traspaso necesario de información entre el periodo anterior y el actual con los datos que hoy día está revelando la Contraloría, o esto es una sorpresa que usted se lleva cuando obtiene el triunfo de la gobernación? Nosotros sabíamos que había muchas irregularidades y estas irregularidades fueron materia de debate en plena campaña electoral y muy dura, muy dura. Eh, Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos perfectamente a lo que veníamos y teníamos mucha más información de la que se preveía. Iniciamos de inmediato, insisto, una auditoría externa. Estamos esperando los resultados de esa auditoría para ver qué acciones penales vamos a iniciar, porque no puede ser que se tome por asalto un gobierno regional que tiene el segundo presupuesto más grande de Chile. El presupuesto del gobierno regional de la región de la Araucanía es casi igual al presupuesto del gobierno regional de la región ¿Y metropolitana. qué justifica eso, gobernador? Porque por densidad poblacional claramente no debiera ser así.
Por distintas razones. Yo creo que la explicación tiene que ver con los altos niveles de De pobreza. conflictividad que existe en la región, Y que además de que una de las regiones pobreza, de de mayor nivel de pobreza del desocupación y de país. desempleo. Somos la región más pobre y se llevaron un periodo completo de presupuesto regional. Ahora, Es súper doloroso. Gobernador, ¿algunos de estos equipos que aparecen hoy día aludidos con estos tratos directos, con esta sociedad de abogados, están todavía en el gobierno regional? ¿Hubo que indagar allí? ¿Usted tiene esa gente todavía trabajando con usted o es gente que salió con el gobernador Rivas? No, lo que pasa es que estos son contratos que se hacen con privados externos al gobierno regional. Aquí hay un estudio de abogados, El hay estudio de imagen, de inteligencia. un estudio de imagen, son todos servicios externos, servicios entre comillas, porque lo que se contrató con Ananda Comunicaciones Sí. fue en plena campaña electoral para evaluar la imagen y la posición electoral del exgobernador, A ver, con recursos del gobierno regional. gobernador, cuando el gobernador Orrego saca hace instantes nada más el comunicado que mostramos hace un momento en el canal, él descartaba el gobierno regional que se haya utilizado recursos del gobierno regional para campaña. En el caso que estamos viendo de Ananda, que es esta sociedad que era la primera que hacía este estudio de imagen, ¿usted dice que se utilizó en pleno periodo de campaña? Como insumo de campaña, como Absolutamente. un insumo electoral. Entre enero y septiembre de 2024. ¿Y ustedes como gobernación se han sumado a las acciones legales del Ministerio Público? Por supuesto. De hecho, en un acuerdo a que hemos llegado con el Consejo de Defensa del Estado, cuando se querella el gobierno regional y luego se querella el Consejo del Estado, el estatus que adquiere el gobierno regional en ese proceso deja de ser de querellante y pasa a ser de víctima. Pero, ¿y hubo En recursos de estos que son públicos que se utilizaron en plena campaña? No, esto tiene que ser materia, lo que hay Pero por aquí el es un periodo, pues usted informe de dice que por el carácter periodo se hace match. administrativo. Es decir, lo que hay aquí en el informe de Contraloría es la búsqueda de responsabilidades administrativas. Con este informe, nosotros tenemos que tomar un conjunto de medidas internas para buscar la manera de reparar los ilícitos que se cometieron y buscar mecanismos para mejorar cada vez los procesos de control interno. Mira, Iván, te voy a comentar una sola cosa que te puede hacer fuerza, que tiene que ver con lo siguiente. Todos los gobiernos regionales tienen un jefe de control interno, que es una especie de contralor interno. Durante la administración anterior nunca se nombró al contralor interno. ¿Y quién ejercía esa función, Este gobierno, gobernador? ¿cómo? ¿Quién ejercía en la práctica esa función? Si es que no estaba nombrado. Un abogado cualquiera, un jefe de departamento jurídico de plena confianza de la administración anterior, en fin. Perdón, es que lo que usted relata no es muy distinto de algunas de las imputaciones que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Maipú, de la administración anterior, de Katy Barriga, donde se señala que los mecanismos, es una de las imputaciones que hace el Ministerio Público, que de alguna manera se desdibujan los mecanismos de control interno que hay en el municipio para garantizar el buen uso de los recursos y que se pasaban directamente o se bypaseaban directamente para que fueran decisión municipal. ¿Es parecido el esquema que usted observa allí en la Araucanía? Diría que sí. Yo diría que sí, porque cuando uno ejerce un cargo que implica la gestión de recursos públicos, de lo primero que se tiene que preocupar es de contar con un equipo que esté permanentemente diciéndole qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo se debe hacer las cosas. Y que todas las alertas estén atentas para poder evitar incurrir a veces sin voluntad en una irregularidad. Acá no. Acá las cosas se hicieron a partir de una maquinación fraudulenta con el expreso ánimo de defraudar al gobierno regional. Y esta máquina... Perdón, disculpa que te lo diga. Sí, sí, sí. Por eso es indispensable que el Ministerio Público haga su trabajo. No puede ser que todo el peso esté recayendo sobre la Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado cuando la persecución penal, la primera responsabilidad la tiene la Fiscalía. Y si el fiscal no quiere avanzar, entonces que lo diga. Perdón, ¿y usted sostiene que el fiscal no, y usted está sosteniendo que el fiscal no quiere avanzar, gobernador? Yo creo que no quiere avanzar porque tiene antecedentes más que suficientes porque se los hemos entregado nosotros, entre otras cosas.
para seguir avanzando en formalizaciones que debieron haberse producido hace mucho tiempo. Bueno, son 6 finalmente las gobernaciones en las cuales la Contraloría detecta estas irregularidades que son administrativas, que incluyen recursos fiscales y que naturalmente algunas de ellas han derivado al Ministerio Público. Gobernador, vamos a estar en contacto naturalmente por el avance de esta investigación y efectivamente si es que el Ministerio Público responde o no a lo que usted señala, que no hay voluntad de avanzar en la investigación. Gobernador René Zafiro, le damos las gracias por este contacto. Tenga una buena jornada, muy amable. Contrario, Iván, gracias a ustedes. Igualmente, gracias.